Y vamos, amados hermanos, a entrar en materia. Hoy vamos a hablar acerca de la santidad expresada en pureza. Ese es el tema para esta noche. Y en los cultos de enseñanza que hemos estado mirando de este estudio, vemos, amados hermanos, que la santidad es mucho más amplia de lo que nosotros a veces pensamos. La santidad tiene una aplicación en toda nuestra manera de vivir. Y en esta noche vamos a mirar algunas demandas, algunas ordenanzas, que es lo que literalmente dice el Señor, que tiene que ver con respecto a la pureza. Entonces, la pureza se define como la cualidad de cosas, personas o especies que están exentos de mezclas e imperfecciones, que mantienen su estructura original. Esa es la definición secular de pureza que nosotros entendemos. Y esto pues es como un retrato de lo que es la santidad de Dios. Dios es un Dios puro, por eso Juan dice que el que tiene su esperanza en Él, como Él es puro, el que confía en Él, el que tiene su esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo. Entonces, nuestro Dios es santo, 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 nos lo ha expresado la palabra del Señor en varias ocasiones, pero hoy vamos a mirar que la pureza tiene también unas connotaciones muy, muy puntuales y muy prácticas. En primer lugar, quiero que miremos qué significa el término pureza en el hebreo, del término barar en el hebreo, que significa aclarar, apartar, depurar o actuar con sinceridad. O sea, la pureza nos habla de esa expresión del corazón, de eso que nace espontáneamente. Uno observa que uno es lo que manifiesta nuestras reacciones. Y por eso es importante prestar atención a nuestras reacciones para asimismo procurar acercarnos a Dios y que Él nos purifique. El texto que hemos leído, lo primero que dice, mis estatutos guardarás. Mis estatutos guardarás. Porque es que estos son normas, no tiene la altura de un mandamiento, como los 10 mandamientos, pero es una norma que era como parte del código civil para los judíos, pero que, como es inspirado por Dios, tiene la facultad o el valor de ser un principio para el género humano y en especial para el pueblo de Dios. Entonces el Señor habla ahí o relaciona la pureza con la no mezcla, el no mezclarse. ¿Por qué? Porque es que el término mezcla en el hebreo significa separación. Son dos heterogéneos. Heterogéneo quiere decir que son diferentes. Y son dos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la pureza nos habla de aquello que mantiene su estructura original. Y miren lo que significa esto. Es decir, cuando una mezcla es homogénea, es cuando se funden en uno solo. Pero cuando es heterogénea es cuando ambos quieren permanecer con su esencia y son muy palpables, como se dice, el agua y el aceite. Aunque se traten de disolver, siempre se mantiene la diferencia. En cambio, una mezcla homogénea es, por ejemplo, el agua y el azúcar. Usted le echa azúcar a un agua o sal y usted lo disuelve y usted después ve como si fuera agua, pero su contenido ya fue impregnado por el azúcar o la sal. Entonces, el término mezcla viene de una raíz en el hebreo que es kele, y significa prisionero. Significa restringir, impedir o estorbar. Entonces, cuando estudiaba, el Señor me hacía entender por qué al Señor no le agradan las mezclas. Porque si la pureza nos habla
de mantener una estructura original. La pureza nos habla de mantenernos libres de imperfecciones, de contaminaciones, de manchas. El término mezcla es totalmente antagónico, porque nos habla de un prisionero. Y un prisionero es aquel que está, como lo sigue diciendo la definición, está restringido, está impedido y se le está estorbando su normal funcionamiento. Entonces, cuando hay mezclas, esa cualidad de pureza que Dios ha colocado, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre perfecto, entonces eso que Dios ha colocado en su estado original empieza a verse impedido, empieza a verse estorbado. Es la razón que mire que Satanás conoce muy bien esto, que cuando una persona de corazón se rinde al Señor, esa persona empieza a amar a Cristo de tal forma que no le importa dejar lo que sea con tal de mantener y avivar más eso que está viviendo. Pero luego empieza el enemigo a tratar de estorbar. ¿Cómo? Mezclando. Algunos con opresión, otros con lisonjas, algunos diciéndole, eso no es para tanto, no hay que ser tan fanático, hay que ser relajado. Otros con la opresión de que usted no va a ser capaz. Tantas maneras que Satanás usa para tratar de estorbar, de que nosotros le creamos más a él que al Señor, pero que el Señor lo reprenda. Cristo es la verdad. Entonces, cuando nosotros nos dejamos arrastrar por las mezclas, terminamos siendo prisioneros de la contaminación. Terminamos siendo restringidos, impedidos por ese estorbo de pecado que ha venido. Entonces, he ahí la razón por la cual la santidad está también implicada en la pureza. Y la pureza es una virtud que el Señor quiere plasmar en nosotros, en su pueblo, pero que espera que nosotros, amados hermanos, querramos retenerlo, querramos mantenerlo y avivarlo. Mire, en el libro del profeta, uno de los profetas menores, Sofonías, en el capítulo 3, el versículo 9, dice la palabra del Señor: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Mire que es Dios el que coloca esa pureza en los labios, en todo. Pero también Pablo nos explica, escribiendo a Timoteo en la primera carta, el capítulo 5, el versículo 22, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces, Sofonías nos habla que la pureza no nos la ganamos nosotros, ni la obtenemos nosotros por mérito propio, no, nos la da el Señor por su gracia, como todos los dones de Dios. Pero hay una responsabilidad en nosotros, y es, amados hermanos, que vayamos a vivir una vida de tal forma que honremos al Señor, que mantengamos, que conservemos esa pureza. Entonces vamos a mirar algunas de las manifestaciones de la santidad en cuanto a la pureza. Y vemos, amados hermanos, que en primer lugar, en este versículo base que hemos tomado, encontramos que debe haber una pureza en las especies. Vamos a leer nuevamente para los hermanos que quizás han entrado ya avanzada la enseñanza. Dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. En este texto tan particular, los estudiosos arguyen que una de las razones principales por las cuales el Señor demanda que su pueblo no tenga nada que ver con las mezclas era porque las costumbres cananeas, dentro de sus hábitos esotéricos y paganos, ellos tenían como ese agorerismo de mezclar. Era como parte de sus cultos a sus dioses. Es más, los sacerdotes de las deidades paganas tenían esa mezcla dentro de sus ornamentos entre lino y lana.
Y por eso el Señor claramente lo prohíbe. Pero también, como todas las ordenanzas que el Señor nos da en su palabra, tienen una connotación para nuestro beneficio temporal. Estudios han demostrado que cuando se mezclan las semillas o las razas, se pierde esa originalidad, como lo veíamos en la definición, esa estructura original, y eso se ve reflejado en que el fruto o las crías o las descendencias sean menores en calidad y menores en cantidad. Entonces, vamos a considerar en primer lugar lo que tiene que ver la mezcla del lino y la lana. En el libro de Deuteronomio, capítulo 22, es muy explícita la palabra, capítulo 22, versículo 11, dice: no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Entonces, aquí encontramos una particularidad. Resulta que cuando se mezclan prendas con lana y lino, a medida que va pasando el uso, uno tiende a encogerse más que el otro. Entonces la prenda se puede dañar. Pero también ha sido demostrado que cuando hay esta mezcla de lana y lino, hay un mayor fluido de corriente eléctrica dentro del cuerpo, debido a la exposición al sol, que afecta precisamente al que tiene esas prendas. Y eso se ve reflejado en una mayor calurosidad. Por eso el Señor especificó que la ropa interior y las túnicas interiores, esas túnicas que son las que muchas personas, y aún hermanitas creyentes, que usan túnicas, pueden ser hasta manga 3/4 o casi largas, o bien largas hasta los tobillos, pero ajustadas. Esa era la vestidura interna, la que solamente el cónyuge la podía ver. La externa siempre era suelta, siempre era una túnica. Lo único que se veía era cuando con el cinto se amarraba. O sea, lo único que se dibujaba era la cintura, no ningún otro de las partes del cuerpo. Entonces, mire que el Señor decía que esas túnicas internas eran de lino, y en especial para los sacerdotes. Y la mayoría de todo el ornamento y las vestiduras sacerdotales eran de lino. Porque el lino, mirábamos en el estudio del tabernáculo, nos representa precisamente a la pureza, a la santidad de Cristo, que Él, para participarnos de esa santidad, tuvo que ser molido. Asimismo, como el lino tiene que ser machacado, triturado y procesado para luego ser lino fino. Entonces, en el libro de Ezequiel también tenemos otra referencia. Ezequiel capítulo 44, el versículo 17, dice: cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Mire que este capítulo, esta parte ya de Ezequiel, nos está hablando de la gloria del templo futuro. Y aún en ese tiempo que no ha llegado, el Señor especifica cómo debía ser la tela o el ornamento de los sacerdotes, que era de lino, y específicamente prohíbe la lana. Entonces, por eso el Señor dice: no te vestirás. Ahora, en cuanto a las semillas y las razas, como dijéramos antes, el Señor siempre ha querido, dice la Biblia, que cuando Él creó todas las cosas según su especie y según su género, vio que era bueno en gran manera. Si Dios, que es el creador, vio las cosas que eran buenas, ¿para qué nosotros nos las damos de dioses
o manipulando hoy en día, por ejemplo, la ingeniería genética. Todo eso es como una afrenta, una alevosía contra la soberanía de Dios. Que obvio, todas esas cosas traen sus consecuencias. Entonces, las mezclas de semillas está totalmente prohibido por el Señor porque se pierde la esencia. Lo mismo las razas entre animales, se pierde la esencia. Y esto pues tiene una aplicación muy clara a nuestra vida, porque el Señor siempre en el Antiguo Testamento, el Señor le dijo, no se vayan a mezclar, no le vayan a entregar sus hijos a las hijas de los cananeos o viceversa, porque los apartarán de mí. Y en 2 de Corintios capítulo 6, el versículo 14 al 16, mire que la Biblia es tan clara al decir lo siguiente. Usted tiene un ejemplar de la Biblia, le invito a que por favor la lea para que corrobore. Y dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, joven, no esté haciendo ayunos y oraciones a ver si es la voluntad de Dios casarse con alguien que hasta puede estar en la iglesia pero no es creyente. Va porque allá hay unos jóvenes y se divierte, pero no es convertido. Entonces, no espere que venga una revelación de Dios y le diga sí, cuando la Biblia dice no. No, hay cosas que son muy claras en la palabra. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Para los jóvenes que dicen, pero ¿qué tiene de malo? Eso es hacer acepción de personas, eso es discriminación. Entonces yo le invito para que le responda al Señor estas preguntas. O sea, para Dios las cosas son muy claras. La persona que está en Cristo es de Dios. Y la persona que está en el mundo es del diablo. Así sencillamente. Entonces pregunta al Señor, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial y el creyente con el incrédulo? Dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, si Dios quiere morar en nosotros, ¿cómo nos vamos a mezclar con los que le rinde el culto al diablo? De una manera directa o indirecta, que el Señor lo reprenda, pero lo hace. Entonces, por eso es que las mezclas de especies no las aprueba el Señor. Pero también encontramos una pureza con respecto a las cosechas. Dice la palabra del Señor en el versículo 23 al 25. Hemos omitido un punto que hace referencia a cuanto a la pureza moral, porque en la próxima enseñanza se ahondará. La Biblia ahonda, le dedica 2 capítulos, casi 3, a la pureza, a la santidad moral. Entonces vamos a estudiar poco a poco eso. Entonces dice el versículo 23, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el 5.º año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, alguien dirá, ¿y qué tiene que ver la pureza? ¿Qué tiene que ver eso con la santidad? Mucho, porque el dueño de toda la creación es Dios. Y si, así como por ejemplo, cuando se compra un electrodoméstico, se compra, bueno, cualquier aparato, tiene un pequeño manual, tiene unas recomendaciones. ¿Y quién las hace? El fabricante, porque él lo hizo y él sabe hasta dónde se puede llevar. Entonces, mire que esta ordenanza, aunque estaba enfatizada en especial a cuando ya se entrara a la tierra prometida, nos demuestra un principio para obtener mejores frutos. Recuerde que la Biblia dice que lo que se adquiere rápidamente al principio, al final no será bendecido. Pero también dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Entonces, hay un término que aquí aplica el Señor y es que ese fruto será considerado como incircunciso. Y el término incircunciso del hebreo arel literalmente significa expuesto. Entonces, o sin cortar. Y esto hace referencia a el varón que no se le había practicado la circuncisión. ¿Y qué era la circuncisión? Era una práctica que aún los cananeos la hacían, pero que Dios la ordenó porque eso traía una prevención de las enfermedades para el hombre y obviamente para la mujer también. ¿Y en qué consistía? En cortarle el prepucio del miembro del varón para prevenirle. Y era una señal que Dios había colocado como para ser parte del pueblo de Israel. Ahora, quien no hacía eso, entonces tenía una aplicación, era llamado incircunciso, es decir, estaba despreciando el señorío de Dios porque era una señal en el cuerpo que quería ser parte del pueblo de Israel. Entonces, cuando se hablaba de incircunciso tenía una aplicación muy común y era que significaba abstenerse de usar. ¿Por qué? Porque no estaba bajo los lineamientos que el Señor había dejado. Y el Señor siempre sabe por qué deja las cosas. Entonces, ¿dónde está el principio aquí? Porque Dios lo que quiere es bendecir a su pueblo. Entonces, el principio radica en algo que aún los agricultores conocen. Por ejemplo, las personas que trabajan en viveros y en todo esto, ellos procuran los primeros, cuando ya está como apareciendo los primeros frutos en su primer cosecha, ellos tratan de cortar las flores, pero no con cuchillo ni con tijera, sino con la mano. Y así a la segunda, tercera cosecha. ¿Por qué? Porque eso hace que el árbol madure más y como se le impide, se le corta el desarrollo de la maduración del fruto, pues entonces toda esa energía interna del árbol se reinvierte en sí mismo y se repotencializa. De tal forma que cuando después de la tercera o cuarta cosecha ya se le permite y entonces el fruto es mucho más bueno en todo el sentido de la palabra, mucho más numeroso, mucho más grande y en especial la calidad mucho más nutritivo. Usted no ha visto, amado hermano, que hay veces que nosotros a veces pasamos por alto tantas recomendaciones del Señor en su palabra. Y si se tiene un árbol de mango, eso no le, mejor dicho, ni las hojas se dejan, porque hasta los cogollos de mango sirven para algunos remedios. Y resulta que Dios sabe que si se le dejara descansar al menos un año y se le abonara, se recogería mejores frutos. Y como nosotros somos así, pues el Señor se las ingenia. Y por eso es que hay muchas veces que se espera con ansia, uy, ya está florecido el árbol, vea, y eso pinta para bueno, que después vino un ventisquero y tumbó todas esas flores. Y cuando se dio cuenta, empezaron a salir algunos frutos, pero biches se cayeron, otros como que, dice, yo no sé qué le cayó como gusano y se dañó, se apolilló, yo no sé qué le pasaría. Lo cierto es que ese año no se comió nada. ¿Eso por qué lo permite Dios? Para precisamente prolongar la vida útil del árbol. El descanso, como miraremos más adelante, es algo que Dios dejó para toda la creación. Dentro de las normas se decía que a cada cierto número de años había que dejar descansar, cada 7 años y cada 50 años. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que es lo mejor para nosotros. Por eso es que es importante, mire, amados hermanos, este tiempo nos ha sido muy propicio para descansar en todo el sentido de la palabra, en la presencia del Señor. Vamos a mirar, hermanos, unos pasajes alusivos al respecto. En Deuteronomio capítulo 26, bendito sea el nombre de Cristo para siempre.
este capítulo nos habla de los diezmos y las primicias. Y es que Dios, mire que el Señor dijo claramente ahí en Levítico, donde miramos, dice que el cuarto año será consagrado a Jehová. O sea, los primeros 3 años para el árbol, para que fuera mejor en su fructificación. El primer año, donde iba a dar el mejor fruto, el Señor dijo, hágame el favor y me lo trae a mí. El Señor no se lo iba a comer. Claro, ¿quiénes eran los que se lo comían? Los sacerdotes. Pero era consagrado a Jehová como primicia. Y Dios bendiga, por ejemplo, a los hermanos de Villa Juliana que hemos aprendido a apartar las primicias para Dios. Y aunque han venido tempestades, viento y toda clase de huracanes, pero Dios siempre ha sido fiel, porque Él sí es fiel a su palabra, aunque nosotros seamos infieles. Entonces mire que la primicia nos habla precisamente, dice el versículo 2, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. La primicia, ¿a dónde hay que llevarla? No hay que llevarla al más pobre o al amigo, al que a usted le parezca, no. La primicia hay que llevarla al templo, al sacerdote, para que, en este caso al pastor, para que él ore y lo reciba. Y le debe decir, esto no es un diezmo, esto no es una primicia, esto no es una ofrenda, esto es una primicia. Y se ve la bendición de Dios. A nosotros nos han traído un tomate, una mandarina, un aguacatico, los que son fieles, y los otros en su trabajo, ellos lo han hecho y ellos lo hemos aprendido a hacer como iglesia. ¿Por qué? Porque hemos visto la bendición de Dios. Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Mire, amados hermanos, que el Señor dice acá en el versículo, o sea, explicando por qué la gratitud, dice en el versículo 8, Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Hermano, es que cuando nosotros procuramos honrar a Dios en nuestro trabajo, eso trae bendición para todos, para todos. El Señor es muy amplio en bendecir. Ahí le va bien al obrero, al colaborador, a todos, porque Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Ahora, también encontramos otro aspecto de la santidad manifestada o expresada en pureza en cuanto a la consagración. Y es que la consagración nos hace referencia precisamente a eso, que somos apartados, dedicados a Dios. Y hay algunas prohibiciones muy enfáticas que el Señor dejó en su palabra que no se practiquen. Dice en el versículo 26, no comeréis cosa alguna con sangre. La palabra del Señor dice claramente que no comamos sangre, porque, permítame leer, porque hoy hay personas que dicen ser parte de iglesias cristianas, pero todavía comen sangre. Y esto, aunque esté en el Antiguo Testamento, son ordenanzas, son principios. Y recordemos que los principios, muchas de las demandas que están aquí en el Antiguo Testamento, no pueden ser, por ejemplo, que si usted comió cerdo, ¿qué es pecado? No, no es pecado, porque la Biblia dice que no hay que hacer inmundo lo que Dios ha limpiado. Pero cuando el Señor habla de algunas prohibiciones, Él sí sabe por qué. Y eso mucho tiene que ver, es más con respecto a nuestra salud. El Señor nos previene de muchos alimentos y de muchas cosas pensando en nuestra salud. Entonces, mire que dice, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona.
Entonces, mire que el Señor da la razón por qué no se coma sangre, porque es que la vida de la carne es la sangre, no que sea el alma. La sangre no es el alma. Tampoco es pecado hacer transfusiones de sangre, porque se va a transferir el alma. No, 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 no. Es que la sangre es la vida de la carne. Y la sangre que nos habla de tipo de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y que iba a hacer expiación por nuestras almas. Por eso es que siempre en el altar se derramaba la sangre, porque era tipo. Entonces, algo que fue consagrado de antes de la fundación del mundo, que para que ser redimido por la sangre de Cristo, ese tipo que se iba a hacer, esa sombra, se debía tener con respeto, con respeto. Entonces, desde ese punto de vista, Dios prohíbe eso. Además, la sangre es el fluido en el cual se contiene toda la vida del animal. Entonces, todas las enfermedades, todo lo que pueda tener al consumir esa sangre, pues obviamente se va a contaminar, llamémoslo así, de las enfermedades que tuviera el animal. Entonces, miramos también, nuestros amados hermanos, que hay otra prohibición. Dice, no seréis agoreros ni adivinos. Pero también en el versículo 31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Otra de las maneras que Dios nos demanda para estar dentro de la consagración es que no seamos ni instrumentos del diablo, ni participemos de ninguna clase de espiritismo, porque eso es directamente una ofensa contra la presencia del Señor. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, del versículo 9 al 14, dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Por eso es que nosotros, amados hermanos, no le colocamos a nuestros niños cuando nacen que el diente de no sé qué indio amazónico o de donde sea. Por eso es que nosotros, si tenemos que pasar por debajo de una escalera, no decimos, ¡ay, me cayó la pava! No, eso es agorero. No andamos colocando, hermanos, en las puertas de las casas herraduras, ni sábilas, ni espejos, ni andamos con ¿cómo se llama eso? Esas esclavas ahí de dos puntos que supuestamente es para la energía y no sé qué. O sea, la gente le cree más al espiritismo que a la palabra del Señor. Pero nosotros como pueblo de Dios debemos abstenernos de todo eso. No participar de las obras del diablo, sino dice la palabra, antes más bien reprendedlas. Pero también dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. ¿Por qué nosotros los cristianos no nos andamos tatuando? Yo amo a Cristo. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios. Eso lo hacen las personas que no han sido consagradas a Dios. Hoy en día se ha vuelto tan normal, el diablo utiliza todos esos ídolos del deporte y de la música que parecen un mapamundi, parecen un mosaico, tatuados hasta lo más, mejor dicho, interior de su vida. ¿Por qué? Porque se volvió una costumbre, pero eso es simplemente una afrenta a Dios. Porque el origen de eso, de toda impresión y señal en el cuerpo, era por causa de un muerto. O sea, y la Biblia nos advierte claramente que nosotros nada que ver con los muertos. Nosotros somos de la vida. Dice Deuteronomio 14, 1 y 2. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sagaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová vuestro Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué nosotros, no, joven que de pronto, ay, haceme un tatuacito con la estrella de David? No.
Si usted quiere tener una señal, déjese sellar con el Espíritu Santo. Déjese que, como dice Ezequiel capítulo 7, gima delante de Dios para cuando venga la ira e indignación de Dios, tenga el sello de Dios y la muerte no le toque. Esa es la marca que nosotros tenemos. Pablo dijo, y de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Cuáles eran las marcas? Las marcas de azotes, las marcas de naufragios, las marcas de vituperios, las marcas de casi estar muerto por causa de Cristo. Él no tenía heridas por ser un delincuente, ni porque era un sin oficio que se tatúa hasta la cabeza. No, él tenía unas marcas, pero era por servir y agradar a Dios. Pero también hay otro aspecto de la consagración, y es en el versículo 29 dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Entonces, mire, amados hermanos, que Dios quiere que estorbemos la fornicación. Joven, jovencita y jovencito que me escucha, no se moleste cuando usted diga, ay, pero es que no me dejan salir, me tienen como un preso, me tienen. No es un preso, lo están previniendo. Ay, pero es que también que son muy maliciosos, ustedes creen que es que vamos uno a quién sabe qué cosa. Resulta que para el pecado de la fornicación no necesitan ni una preparación, ni necesitan 7 horas, es un instante y se cayó en pecado. Y después a llorar sobre la leche derramada. El problema es y el peligro es que muchos dicen, ay, pero es que eso uno después se arrepiente. Pero hay gente que el pecado le ha alcanzado, se ha despertado como esa naturaleza pecaminosa que estaba ahí adormecida y se llega a convertir en lo que dice ahí la palabra de Dios, en una prostitución. Y entonces ya se pierde el temor y entonces, yo ya como no soy virgen, hay que disfrutar de la vida ahorita que estamos jóvenes, porque uno llega viejo y ya. Y resulta que se vuelve eso una nada. Mire, Deuteronomio 23, versículo 17 dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. O sea, ni que los muchachos se vuelvan homosexuales, ni las muchachas se vuelvan prostitutas. Eso es algo que hay que estorbar en el hogar, desde el hogar, y hay que enseñar. Y ustedes jóvenes, reciban los consejos de papá y de mamá, y reciban también, todos recibamos estos consejos que nos da continuamente la palabra del Señor. En el libro de Oseas, el capítulo 4, también nos habla la palabra, advirtiéndonos, dice, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuvieran buena sombra. Por tanto, mire que la fornicación nos habla de una consecuencia de la idolatría. Dice, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que no iba a castigar el pecado en los hijos, porque los hijos sabían, y Dios también sabía, que los padres también se iban a participar de esos cultos idolátricos debajo de todos esos árboles frondosos con rameras, o sea, adulterando y fornicando, dando mal ejemplo, y como dijo el Señor, prostituyendo la tierra y llenándola de maldad. Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros y de esta tierra. Miremos otro aspecto, respetar el descanso. Dice el versículo 30, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. En Levítico 26 dice exactamente lo mismo, que debemos tener en respeto, en reverencia, el templo de Dios. Pero miren que el descanso es muy importante, porque el reposo nos habla precisamente de una cesación de labores para descansar en la presencia del Señor. Dios sabe por qué dijo 6 días trabajarás, pero un día descansarás. El Señor sabe por qué. Entonces mire que aquí en Hebreos capítulo 4, el versículo 9 y 10, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Mire que muchas veces nosotros queremos desplazar a Dios en cuanto a la salvación de las almas y queremos nosotros ni dedicar tiempo a la familia ni siquiera descansar.
Y vienen un peligro, se empieza a almacenar un cansancio que cuando replique, hay personas que hasta terminan descarriadas y no quieren volver a servir. ¿Por qué? Porque es mejor trabajar y descansar para tomar fuerzas y seguir. Es bueno el descanso. No es pecado que usted saque un tiempo si usted siente muy cansado. No es un pecado ni es malo que usted se acueste a dormir si está muy cansado. No ve que puede afectar su sistema neurológico. Todos los sistemas se afectan cuando no hay un sueño grato. Y la Biblia dice que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, amados hermanos, esto es parte, amados hermanos, también de la santidad. Porque cuando nosotros descansamos yendo al culto, cuando entendemos que debemos dedicarle un día al Señor a descansar, no solamente físicamente, sino espiritualmente en la presencia del Señor, cuando omitimos eso, pues también nos vemos afectados en toda nuestra vida. Amados hermanos, en la santidad expresada en la pureza, y es lo que tiene que ver con la sociedad, el estar en sociedad. Entonces dice el versículo 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Entonces, hermanos, estas son algunas cosas que hemos visto, pero el Señor las reitera porque Él quiere que la sociedad sea depurada. Y una de las cosas es honrar a los ancianos, a las personas hermano, si una persona llegó a la edad de la vejez, de la ancianidad, es por algo. Fue valiente, porque cuánta gente muere en época temprana. Y mire lo que dice en 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. O sea, hay que tener respeto por el hecho solo de ser un anciano. Hay que tenerle consideración. Y si comete un error, pues hay que hablarle, pero recordar que está hablándole a uno que ya pasó por donde asustan, que de pronto puede ser el mismo tiempo de la vida, pero que el Señor le ha concedido la existencia y hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Cuando yo era niño a mí me enseñaban que en el transporte público si uno era joven, más uno de varón, si venía una dama, una señorita y más si estaba embarazada, había que darle la silla. Si venía un anciano, había que darle la silla, pero hoy en día hay mucha gente que se hace el de la vista gorda. Aún en los templos está por ahí la hermana de pie y el otro, el jovencito, hasta por ahí, ni prestándole atención a la palabra, pero cómodo si quiere estar. Ah, no, es que yo no me voy a incomodar aquí tras de que vengo obligado a culto y me voy a quedar de pie. No, yo mejor me voy para casa. Eso no agrada a Dios. Hay que respetar a los ancianos, hay que respetar a los que necesitan el apoyo también de nosotros. Ahora, hay algo más. Versículo 33 dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice aquí la palabra? Estimar al extranjero. ¿Sabe, amado hermano? Que una de las, pienso yo, no es que sea doctrina ni es una revelación de Dios, sino que pienso yo que una de las razones que Dios ha sostenido milagrosamente nuestra ciudad de Cúcuta, y Colombia entera también, pero en especial nuestra ciudad de Cúcuta, que a pesar de que hay tantas personas irresponsables que no han tenido cuidado de toda esta pandemia y que creen que es mentira y que van y uno ve gente tomando y bueno, tantas cosas, es porque Dios es fiel a su palabra. Hay una bendición cuando se acoge al extranjero. Desafortunadamente muchos extranjeros de nuestro vecino país, no vamos a decir que todos, pero muchos abusaron de la confianza, mataron, robaron o están haciendo lo mismo, pero no podemos tildar a todos. Hay muchas personas que han venido a invertir, a trabajar, a ser de apoyo para sacar adelante nuestra ciudad y por eso Dios los está bendiciendo. Pero por el hecho de acoger a ese extranjero hay una bendición o ha habido una bendición para nuestra ciudad de Cúcuta, y a Dios sea la gloria, porque su palabra siempre se cumple. Mire que en Deuteronomio 24, el versículo 17, dice,
No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová. Por tanto, yo te mando que no hagas esto. Es decir, no menosprecie al extranjero. Quizás a los colombianos en muchas partes del mundo nos tienen en estigma porque dicen o son ladrones o son guerrilleros o son narcotraficantes, pero no. Colombia es un pequeño Edén. Colombia es una cantera de misioneros. Colombia está llena de gente muy emprendedora y creativa. Lo que pasa es que el pecado y la maldad ha deteriorado tantos privilegios que ha dado Dios. Pero Dios ha bendecido y seguirá bendiciendo a nuestra nación. Miren lo que dice Zacarías capítulo 7, el versículo 10. Dice la palabra de Dios: no primas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Entonces, amados hermanos, es importante, dice el Señor, que amemos al prójimo, al extranjero, como a nosotros mismos, como si fuera nuestro prójimo más cercano. Pero también nos habla de algo que es aparentemente un sistema común, corrupto. Y dice la palabra en versículo 35: no hagas injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Mire que hay veces que hay gente que quiere prosperar, pero reduciéndole. Dice, le vendo la libra de azúcar a 2,000 y en el otro está 2,500. Y entonces, claro, la gente, no, ahí está más barato y toca que hacer economía. Pero resulta que es que no trae la libra. Trae 420 gramos. Entonces está robando. El que va a construir, no, eso se gana, esa columna se come 2 pacas de cemento y le echa una a la columna y la otra la vende. De todo eso lo ve Dios y se desagrada. Se desagrada. Que si usted sabe que tiene un billete falso y hay gente tan sin temor de Dios, que no va a culto y precisamente tiene billete de 50,000 y se va para culto y quiere que le den vueltos de 50,000 para una ofrenda de 2,000. Y lo que hace es robarse esa plata porque ese billete está falso. Y creen que la gente sale riéndose. No, dice la Biblia, no erréis. Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que el hombre sembrare, eso también segará. Miremos lo que dice la palabra del Señor al respecto. Deuteronomio capítulo 25, el versículo 13 en adelante dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Aquí en Cúcuta se tenemos acostumbrado vender, mira, esta es la 3 tetas, decían. Y resulta que esa no era la medida grande, sino la pequeña, pero la cobrarán por grande. Mire, dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Dios no se agrada de eso. Dios no se agrada que vaya a comprar un producto y le diga: mire, esto es cuero, y no es ni cuerina, y se lo cobra por cuero. O sea, todas esas cosas que la gente hace y se ríen. No, estoy prosperando. Espere un momentico y verá. Mire lo que dice Amós capítulo 8, versículo 4. Dice: oíd esto los que os explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana? Y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechados del trigo. ¿Cuántas personas estarán diciendo: y que se acaba esta cuarentena y vamos a meterle gato por liebre porque es que necesitamos recuperar en 15 días lo que perdimos en 3 meses? Así no, Dios no se agrada de eso. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 10: hay aún en casa del impío tesoro de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca.
Por eso yo también te haré enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. ¿Cuánta gente se llena de dinero y Dios le manda una enfermedad y le acaba con lo que no tenía? Dice, comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti, recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada de la injusticia, Dios no se agrada de eso. Así el sistema está corrupto, nosotros como iglesia debemos procurar agradar a Dios. Mire que el Señor dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. La grandeza, amados hermanos, de las ordenanzas de Dios para su pueblo radica en una sola cosa: la obediencia. La obediencia. Si nosotros procuramos obedecer al Señor, Dios nos bendecirá grandemente. El Señor derramará sus ricas y abundantes bendiciones en todo lo que tenga que ver en la sociedad de la cual hacemos parte. Por eso, mis amados hermanos, yo les invito para que examinemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos con respecto a la pureza? Y le pidamos perdón a Dios.